quiero que podamos hablar de mis convicciones. Mis convicciones. ¿Cuáles son tus convicciones? ¿Cuáles son tus convicciones? Bueno, ¿qué significa convicción? ¿No? Porque a lo mejor no sé lo que es una convicción. Entonces nada mejor que ir, que a veces nos ayuda, a otras veces no nos ayuda, al diccionario. Y dice que es la seguridad que tiene una persona sobre la verdad, sobre lo que cree, piensa y siente. El RAE dice, idea profundamente arraigada que rige el pensamiento o la conducta. Idea, ¿no es cierto?, profundamente allí, no en la familia arraigada, sino profunda ahí, que rige el pensamiento o la conducta. Yo creo que una persona con convicciones propias, ¿no es cierto?, está convencida de que algo es cierto y se mantiene en sus principios, aún en medio de las situaciones y de las consecuencias. Cuando nosotros vemos una persona a raíz de su forma de actuar, nosotros, sin que a lo mejor hable mucho, nos damos cuenta cuáles son sus convicciones, ¿verdad? Entonces, tener convicciones propias, ¿no es cierto?, es importante para no dejarnos llevar por un mundo en donde las opiniones son fuertes y a veces nos hacen ir de un lado para el otro. Sin darnos cuenta podemos llegar a ser una gelatina al sol, donde, ¿qué pasó con la gelatina? Tenía forma, pero al no tener una convicción es algo que se mueve. ¿Sabe que, como decía recién, vemos una persona y nos damos cuenta? Entonces podemos decir que mis convicciones determinan mi conducta. ¿Sí? ¿Puede ser? Determinan mi conducta. Entonces, si mis convicciones determinan mi conducta, yo tengo que pensar cuál es la base, cuál es el fundamento de mis convicciones. Voy rápido, quiero que ir lento para estar pensando lo que estamos diciendo. Mis convicciones determinarán mi conducta. Y si las convicciones determinan mi forma de accionar, de vivir, de ser, entonces yo tengo que saber cuál es el fundamento, cuál es la base de mis convicciones. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Qué complicado que es basarlas en la moda, ¿no? O en las tendencias o en los pensamientos sociales. Y yo sé que la moda es fuerte y no estoy hablando de que cuando algo que es elegante y uno dice me gustaría tener algo, si te da las características y todo lo demás, bueno, es bueno estar. Pero qué diferente que es cuando hay modas, modas de pensamientos, modas de actitudes, modas de formas de vestir, y de una manera u otra esa fuerte influencia nos lleva. Modas que a veces nos somos arrastrados sin saber por qué, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es victoria, es verdad, pero ¿por qué? O, ¿no es cierto? ¿Por qué hacemos? ¿Realmente hay una convicción? O ver abuelas con pantalones rotos, ¿no? Es decir, es una moda simpática, pero a veces las abuelas quedamos medias, el próximo domingo me vengo con mi pantalón roto nuevo que me compré, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con esto? Y como lo he dicho en otras veces, o el sacar la lengua para poder sacar la foto, son cosas que sin querer, se han metido y las repetimos, pero si te detienes a pensarlo, quieres pensar cuál es el fundamento, qué es lo que tiene. El problema está cuando nuestras convicciones son confrontadas. Es decir, cuando yo digo que tengo una convicción y ahí voy a ser seguramente atacada en ese lugar. Yo deseo que tus convicciones como las mías estén fundadas en la verdad. Mi deseo es que cada uno de los que estamos en este lugar y los que hoy no han venido,
pero que pertenecen a la familia, puedan estar fundados en la palabra de Dios. Pero no es algo que a nosotros nos metieron algo en el coco, ¿no? Sino que es verdades a las cuales nosotros hemos podido en una forma tangible darnos cuenta. Porque como cantábamos recién y como hablamos, nadie pudo transformar mi vida, mi interior desastroso, solamente un Dios verdadero que lo sigue haciendo. Entonces, si bien yo entiendo, y hay otras cosas que todavía no las entiendo y se las preguntaré al Señor cuando llegue, pero hay algo que yo tengo que entender, que nosotros vivimos porque estamos basados en una verdad que es la palabra. Ahora, ¿qué sucede en los momentos difíciles? En los momentos difíciles donde el enemigo viene sobre nuestras vidas a través de nuestra mente, a través de personas que hacen. Allí es donde yo tengo que ver cuáles son mis convicciones. Porque ahora estamos hablando estando en el Señor. Estando en el Señor, ¿cuán profundas son mis convicciones? ¿Cuán profundas son tus convicciones? ¿Cómo están? ¿Dónde están tus convicciones? Mi confianza en que, ¿dónde está puesta? ¿Cómo reacciono ante la adversidad? ¿Cómo reacciono ante la injusticia? ¿Cómo reacciono ante el dolor? ¿Cómo reacciono ante la escasez? ¿Cómo reacciono cuando estoy pasando el valle de sombra? ¿Cómo reacciono ante las dificultades de la vida que le pasan a todos? Porque estamos todos bajo este mismo cielo y todos enfrentamos situaciones. ¿Cómo es mi reacción? ¿Cómo es la profundidad de mi convicción a la hora de estar? Porque de una manera u otra hay dos posturas. No hay término medio. O estoy en el lado en que confío que la palabra de Dios me saca de la situación peleándola, sabiendo lo que significa, tomándome de la verdad. O estoy del lado en donde considero que todo lo malo me pasa a mí. Estando aquí sentados, leyendo la palabra, pero sabiendo que no salgo de esta, con el carácter que tengo pésimo, con la situación miserable que he vivido siempre, con la escasez. Hay dos posturas. Estoy hablando estando en la palabra, ¿verdad? Estando en la palabra. Porque ambos pensamientos, tanto el confiar en el Señor como el considerar que las cosas me van a salir o me salen o me saldrán o estoy en esta mal negativamente, ambos pensamientos son convicciones. Y estando en el Señor, son convicciones. ¿Y saben qué? Esos son los que me van a marcar el camino a vivir. Eso me marca el camino que tengo que vivir. Porque si yo estoy convencida de ciertas cosas, porque a la hora de la dificultad, yo te puedo asegurar que cuando suena el teléfono, cuando te enfrentas a una situación, cuando te encuentras con algo, ahí hay un centro, un comando, ¿no? Que manda información. Y la información que recibimos para actuar es la información por la cual nosotros hemos estado convencidos y ponemos nuestra convicción. ¿Te resulta esto? ¿Te ves en algún momento de dificultad, en un momento de adversidad, en un momento de problema, en un momento que tienes que resolver algo que viene a tu vida? ¿Cuál es la orden, la información que recibimos de cómo tenemos que actuar? Porque es cierto que tengo la palabra, pero muchas veces la palabra la escucho, pero no forma parte del centro de control de mi vida. Donde están los mandos, donde están que envían. ¿Por qué? Porque yo leo la palabra, pero mis convicciones es que no voy a salir de la situación en que estoy. Estoy convencido de que donde estoy no voy a salir. Y bueno, si Dios quiere
y si se puede, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que entender que la forma de crecer y madurar es cuando nuestra base y nuestro fundamento es creer, confiar en la palabra, en sus promesas. Hay tantas promesas en la palabra. Recién hablábamos de esta promesa que Dios le dio a Isaías 500 años antes. A mí me alienta cuando yo digo 500 años antes, Isaías profetizó algo que sucedió textualmente y así te puedes encontrar cientos y miles en la palabra. Eso me alienta mi corazón. A la hora de la prueba, a la hora de la dificultad, a la hora del dolor, a la hora de la adversidad. Digo, Señor, sacaste a otros. Yo estoy en el mismo lugar que aquellos que tú aman. Porque todos pasamos situaciones donde somos confrontados con nuestra convicción. Todos, y a veces todos los días. Entonces, yo necesito saber cuál es mi fundamento y cuál hondo es mi fundamento. Porque el fundamento me va a dar crecimiento, me va a dar madurez y me voy a dar cuenta que puedo escuchar el sonido de la trompeta e irme con el Señor, que es el deseo que uno tiene como pastores de que cada uno pueda ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Que puedan crecer, que puedan amar al Señor, que puedan aconsejar a otros, llamar a otros. Pero eso me lo da la profundidad de mi confianza en lo que yo creo. ¿Sabe que a veces suena como gracioso o irónico que el ser humano tiene tanta convicción para tener un equipo de fútbol o una moda, una convicción tan fuerte, no me cambio de equipo nunca, nunca, porque no tengo nada con el fútbol, ni me gusta, pero escucho a aquellos que son apasionados, que podrían sacarle el brazo, pero no va a dejar de ir al partido de fútbol. Le podés cortar el pelo, pero no va a dejar. Y sin embargo, poca convicción a la hora de hacer lo correcto o lo que está mal. Yo quiero hoy hablar un poco, resumidamente, del libro de Éxodo. ¿Quién leyó alguna vez el libro de Éxodo? ¿Alguna vez en tu vida? Más o menos tienen una idea de lo que se trata y si no, tienen que leerlo. Bueno, sabe que Éxodo nos habla de algo que todos sabemos. Por lo menos, aunque no hayas leído la Biblia, sabes que de las famosas 10 plagas, por lo cual, ¿no es cierto?, el Señor envió para sacar a Israel de Egipto. Y es un libro apasionante, lo hicimos en 50 días, 60 días, ¿no? Y fue una bendición para la iglesia. Y desde el momento que Dios llama a Moisés y él le pone todas las excusas, él también llama a otro hombre que es Aarón. Este hombre era hermano de Moisés y este hombre, Aarón, fue un testigo presencial de todo lo que sucedió. Es más, él era la voz que decía lo que Dios iba a determinar. Él era la voz del juicio y no solamente era la voz. Él vio el cumplimiento de cada una de las palabras de Dios que salieron de su boca. Él vio milagros de todo tipo. Él pudo ver no solamente las plagas, él pudo ver la salida del pueblo, atravesar el pueblo en seco. Él pudo ver que una agua amarga se haga un agua saludable. Él pudo ver caer del cielo eso que alimentó a la gente. Él pudo ver codornices. Él pudo ver de todo. Milagros de todo tipo. ¿Y qué tal tú? ¿Pudiste ver milagros? ¿Has visto algo que Dios ha hecho en tu vida? De esas cosas que dijiste, de aquí no salgo. Y saliste. ¿Quién te ayudó? El Señor fue el que hizo milagros en nuestra vida. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que hay cosas que ni de una hubiera podido hacerla por mi propia fuerza y voluntad,
también soy un testigo ocular, presencial, vívido de lo que Dios hace en la vida. Cada uno de nosotros, y no creo que haya ninguno, aún aquellos que dicen yo no quiero saber mucho con Dios, pero estoy aquí en esta mañana, todos podemos decir, sé que Dios hizo aquello o tal cual. Es decir, que nosotros también tenemos una certeza, una convicción de lo que es Dios. Yo estoy hablando esto para que por las dudas que le vamos a criticarlo a Aarón, ¿no? Entonces, Dios manda al monte a Moisés. Y este Moisés, ¿se acuerdan también allí las famosas 10? ¿Los 10? Los 10 mandamientos. Allí Dios le da los 10 mandamientos y también le da un montón de leyes. Y se ve que se quedan charlando un tiempo. Dios con Moisés y Moisés con Dios. Y parece que al pueblo le molestó que faltara Moisés de la escena. Y a mí me impacta ver esto. Qué tremenda que son las cosas que se le ocurren al ser humano. Somos tremendos nosotros, tremendos. Porque se acercan a Aarón, vamos a leer el texto, y le dice, ¿qué pasó con este tipo Moisés? Así hay una traducción. ¿Qué le pasó a este? Me molesta que no esté. Pero ¿qué problema tenías que no esté Moisés allí? Pero ellos van a cuestionar. Vamos a leer Éxodo. Vamos a hacer el 31:18. El 31:18 y luego del 32 al 1, del 1 al 8. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 12 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, escritas por el dedo de Dios. Ese es el 31:18. Estamos leyéndolo en la versión Nueva Traducción Viviente. Allí está. El 32:1. Fíjate lo que dice este texto. Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a este tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Aarón le respondió, quítenles a sus esposas, hijos e hijas, los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron, ¡oh Israel! Estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Al ver Aarón el entusiasmo del pueblo, se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Después hizo una mezcla, ¿no? Después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. El Señor le dijo a Moisés estaba en el monte con Dios, baja ya de la montaña. Tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido, que pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran. Fundieron oro y se hicieron un becerro y se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificios. Andan diciendo, oh Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y el 25, más adelante, dice, y viendo Moisés que el pueblo ya había bajado, Moisés se encontró con Aarón, habló con Aarón y dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Un pueblo descontrolado. Cuando nosotros leemos el Éxodo 1 y 2 de este versículo, 32, 1 y 2, se nos da vuelta la cabeza. ¿O no? Se nos da vuelta la cabeza de pensar. Dice, ¿quién nos trajo hasta aquí? Qué rápido somos para recordar.
Ellos sabían y conocían los dioses egipcios, que se formaban de todo. Hacían un dios, armaban otro, estaba el dios de la luna, la diosa de la fertilidad y tantos otros. Pero ellos vieron las plagas. Ellos vieron la mano poderosa de Dios. Ellos vieron abrir el mar. Y de repente, búscanos algún Dios que nos trajo a este lugar. Y por eso yo decía, qué impresionante es cuando no tenemos convicciones. Otro domingo vamos a hablar de las cosas que pueden movernos en nuestras convicciones. Pero yo hoy quiero recalcar esto. Dice que se juntaron alrededor de Aarón y estaban molestos y él le dijo, traigan, y se formó un becerro y allí vio que la gente estaba contenta. Qué bueno es que la gente esté contenta aunque le estemos dando veneno de comer. ¿Sabe qué? Hay una verdad en la palabra y la verdad no cambia. No porque la gente esté contenta es un signo de que las cosas se estén haciendo bien. A veces la verdad nos molesta y nos duele. Por eso muchas veces decimos, me voy a otro lugar porque aquí se habla la verdad. Pero sabe que la verdad es la que nos ayuda a crecer y a madurar. Dice que Aarón, cuando vio que la gente estaba contenta, hizo fiesta. Y esa fiesta, hicieron una fiesta pagana. Las fiestas paganas era todo tipo de orgías. Y allí se entregaron, dice, para vergüenza de sus enemigos. ¿Qué pasa cuando nosotros somos confrontados a nuestras convicciones? ¿Qué pasa cuando aquellas cosas que creemos, pero de repente una multitud se acerca a nosotros, o otras personas, o otros compañeros del colegio, de la universidad, del trabajo, vecinos, y nos hacen tambalear en lo que pienso? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es nuestro proceder cuando somos confrontados? ¿Cuán profundas son las convicciones? Lo terrible de esto es que no solamente que Aarón recibió algo tremendo, sino que trajo maldición y muerte al pueblo. ¿Por qué? Porque lamentablemente que nuestras faltas de convicciones afectan también a los que nos rodean. Porque a lo mejor entre el grupo hubiera habido alguien que estaba esperando, estoy esperando que Julián, a ver cómo reacciona. Digo Julián para no poner el nombre de nadie. Julián, quiero ver cómo reacciona ante ahora que es confrontado. Y Julián cedió a la presión. Y ese que estaba viéndolo para ver si creía en el Dios verdadero de Julián, ya todo es lo mismo. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Sabe que en esta misma época, en este mismo tiempo que vivió Aarón, vivieron también Josué y Caleb. Aquellos que tú seguramente has oído muchas veces nombrar. Josué y Caleb, ellos eran jóvenes, para nosotros también son jóvenes, tenemos jóvenes mayores. Estos jóvenes fueron atacados tremendamente en sus convicciones. Fíjate que ellos fueron enviados junto con otros 10 a explorar la tierra prometida. Y yo quiero leerte lo que Dios le había prometido en Éxodo 3:17. ¿Está allí? Prometí rescatarlos de la opresión que sufren en Egipto. Los llevaré a una tierra donde fluye la leche y la miel. La tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Muy bien. O sea, que estos 12 fueron enviados a reconocer una tierra donde ellos sabían cuál era la promesa. Y por eso decía al principio, una cosa es que yo sepa y otra cosa es que yo viva una promesa. Ellos conocían la promesa. Estaba en Éxodo 3:17, estamos leyendo más adelante y vemos lo que va sucediendo. Ellos sabían lo que Dios había prometido.
Y estas promesas, ¿no es cierto?, de la palabra también son para nosotros. ¿Estás pasando una dificultad? A ver, levanta tu mano. ¿Estás pasando un tiempo difícil? Las promesas de Dios siguen en pie. Son verdaderas. Entonces, ellos fueron enviados, ¿no es cierto? Ellos fueron enviados a esto. Y Josué y Caleb tenían una convicción en su corazón. Esta tierra es la tierra que Dios le dio al pueblo. Pero había otros 10, y vamos a leer un poquito. Los 12 hombres desde Números 13, busca. Versículo 21, ¿sí? Los 12 hombres se fueron y exploraron la tierra, desde el desierto de Zin hasta Rehob, cerca de Lebo Hamat. Subieron por el Negev y llegaron a Hebrón, donde vivían Ahimán, Sesai y Talmai, descendientes de Anac. Hebrón había sido fundada 7 años antes que la ciudad egipcia de Zoán. Cuando llegaron al valle del arroyo Escol, cortaron una rama que tenía un solo racimo de uvas y entre dos lo llevaron colgado de una vara. Hasta ahí un minutito. Fíjate lo que es. Creo que muchos hemos visto las imágenes que hacen a veces los dibujitos, ¿verdad? Imagínate el tamaño del racimo de uva para poder colgarlo de una rama y llevarlo entre dos hombres. Yo me imagino que si las uvas eran grandes ni siquiera entraban en la boca. A lo mejor las uvas eran más pequeñas. Nunca pensé en eso. Pero el tamaño que era del racimo de uva. Sigue. También cortaron granadas e higos. Por el racimo que estos israelitas cortaron, a ese lugar se le llamó Valle de Escol. Al cabo de 40 días... Perdón, ¿cuánto? 40 días. ¿Cuántos fueron? 40 días estuvo Josué y Caleb con los amigos. Venga. Al cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Volvieron a Cades, en el desierto de Parán, que era donde estaban Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita. Presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esta tierra. Este fue el informe. Fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Pero el pueblo que allí habita es poderoso. Sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan el Negev. Los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Perdón. Fíjate que ellos repiten la promesa de Dios. Ellos la repiten tal cual. Si tú te vas luego al Éxodo 3, ellos repiten. Vimos fluía la leche y la miel. Había una abundancia total. Todo. Había ciudades. Ahora también había gigantes. Estaba ocupada. ¿Por quién? Por los jebuseos y por todo lo que Dios le había dicho. Es decir, que ellos repiten la promesa de Dios. ¿Sí? Sigue. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podemos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron: no podremos combatir contra esa gente. Son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos a los gigantes anaquitas. Comparados con ellos parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. Hasta ahí, gracias. Fíjate qué importante que son las convicciones. Y yo pensaba 40 días caminando al lado, a lo mejor cuando iban al servicio se separaban, pero caminaron 40 días escuchando a esta gente derrotista, pesimista, que sin esperanza, viendo todo lo malo. Y cuando ellos dan el informe, lo dan tal cual, pero luego ellos agregan la convicción de su corazón. Ellos dan la promesa tal cual Dios la da, pero dice: nosotros
son ciudades fortificadas. Los anaquitas son gigantes, los gigantes de la tierra. Lógicamente, si uno ve a Israel, a lo mejor uno dice, uy, yo me siento como una langosta al lado. Pero no quiere decir, dice, y ellos así nos veían a nosotros. ¿Habrán hablado con ellos? ¿Cómo me ves? ¿O será la percepción que sale del centro de información donde estoy? Entonces, cuando ellos dan el informe, ellos dan un informe conforme a sus convicciones. ¿Sabe que seguramente que ellos le decían, ¿no ven? Le decían a Josué y Caleb, ¿no ven que la tierra está llena de gigantes? ¿No ven que nosotros somos unos pobres desgraciados que nunca vamos a poder tomar esa tierra? ¿No se dan cuenta que no vamos a poder luchar contra estos gigantes? Y Josué y Caleb le decía, claro que vemos los gigantes, pero esto me confirma de que Dios está en el asunto, porque no cambió la promesa. La promesa dice abundancia, la promesa dice habitada por estas naciones. Están las naciones que Dios me dijo, están las naciones, pero dijo Dios que esta era mi tierra. Entonces, el problema está en que hay dos convicciones. Ellos hablaban conforme a su convicción. Claro que ellos hablaban conforme a su convicción. Y su convicción fue tan fuerte que ante un pueblo lo destruyó. Hubo algunos que se pusieron del lado de Moisés y de Aarón y de Josué y Caleb. Pero la convicción de Josué y Caleb les hacía ver en un mundo espiritual. Y estos otros 10 veían en un mundo material. ¿Por qué? Porque las promesas están en la palabra o en el móvil, en donde quieras, ¿no? Pero las promesas están. Ahora, yo puedo leerlas todos los días. Y es allí donde yo necesito decirle, Señor, yo quiero estar totalmente convencido de que tu palabra es verdad para mi vida y que tus promesas se cumplen. Estoy pasando un valle de sombra y de muerte. Estoy pasando un tiempo de escasez. Estoy pasando un tiempo de dolor. Estoy pasando un tiempo malo. Ni sé cómo definirlo. Pero Señor, hay promesas las cuales me ayudan a creer como Josué y Caleb que esta verdad es para mi vida, que no me sueltas de tu mano, que estás a mi lado, que me fortaleces para pasar esta batalla, que voy a salir maduro, creciendo de la situación en que estoy. Esto no es para destrucción, o aunque el diablo pensó para destruirme, esto es para bendición, esto es para mostrar tu gloria, mostrar tu grandeza. Pero nosotros tenemos que decir a nuestra alma esta verdad. Pero si yo lo único que hago es mirarme al espejo y contarme las derrotas, contarme como estos 10, lógico que eso va al centro de información. Y a la hora de la situación, estoy deprimido. Estoy en depresión, estoy en angustia, no voy a salir nunca de la miseria económica, no hay esperanza para mí, no puedo, mi cabeza no me da, me han dicho toda la vida que no doy con la cabeza, que soy medio bruto. Y la verdad, es la verdad porque todo me sale como bruto. Le creíste, pero yo voy a la iglesia, pero eso no me cambia mi convicción que tengo del Señor. Ahora, yo me imagino que a lo mejor estos dos hombres, más que bullying, habrán tenido 40 días. ¿Saben lo que es soportar a un derrotista todo el día machacándote la cabeza? A 2, a 3, a 10, que si no te hablaban de este lado, te hablaban del otro y te hablaban del otro. Donde veías, te levantabas por la mañana y querías ver, pero todo era negro para sus ojos. 40 días en los cuales tuvo. Y a mí me llamó la atención lo que le dice Caleb
a Josué. Después de esto, Moisés le dice que esa tierra iba a ser de ellos. Josué y Caleb tuvieron junto con el pueblo incrédulo que pasar 40 años en el desierto. Yo le hubiera dicho, Señor, ¿y por qué yo? Si los que no creían eran estos, y yo 40 años en el desierto por culpa de esto, si yo te creí. Y Josué y Caleb pasaron 40 años. 40 años para mí es mucho, no sé si para ti, pero para mí es mucho. En el desierto. Y con ellos, con unos incrédulos todo el tiempo diciendo cosas. Habrá momentos que habrá ganas de ponerle algo en la cabeza y decir, te callas, ¿no? Como dijo alguien que salió famoso. Pero nosotros entendemos que ellos pudieron sobrevivir a 40 días de tortura y luego 40 años. Pero ahora se presenta Caleb ante Josué. Dios había dejado en reemplazo de Moisés a Josué y se presenta Caleb. Y Caleb le dice así en Josué 14, 6 y 7. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneceo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Yo cuando leí, como lo sentía en mi corazón, qué emocional que era Caleb, dije, como lo sentía en mi corazón. Y sé que en la palabra, cuando se habla de corazón, se habla de mente, de alma, pero me quise ver cuál era la traducción y busqué las traducciones. A ver, tienes ahí las traducciones. Fíjate, dice en la traducción, no importa la Biblia, son Biblias. Y cuando volví, le hablé con toda, ¿qué dice? Sinceridad. Yo informé lo que juzgué que era la verdad. Regresé y di un informe objetivo de lo que vi. Yo digo, di un informe objetivo de lo que vio. Con toda franqueza le informé lo que vi. Con toda sinceridad, con toda franqueza, con toda verdad. Yo informé haciendo un examen objetivo y le di mi opinión honesta en cuanto a la tierra. No era emoción, era convicción. Él le hablé con honestidad. No me puede mover de lo que yo vi y de lo que yo creo. Por más que griten. Y dice que esa noche el pueblo entero lloró, gritó, tienes que leerlo, lloró, gritó y luego murieron un montón. Yo digo, mediodía con el pueblo trajo muerte y maldición. 40 días estuvieron con esta gente y no pudo cambiar su convicción. Habían pasado 40 años de desierto. Yo no sé si yo hubiera estado tan puesta así, de decir, yo di una información de la verdad. Esa era la convicción que había en su corazón. Convicción que no nos mueve. Convicción que nos ayuda a vivir este cristianismo que es hermoso y fácil. Que hay situaciones difíciles, claro. Pregúntale a Josué y Caleb. Y tuvieron después que luchar con los gigantes, los anaquitas. ¿Cuál es tu convicción? ¿Cuáles son tus convicciones? ¿Cuán profundas son? Para que cuando seamos confrontados, porque te confronta el enemigo, te confronta la mente, te confronta la gente, por todos lados somos confrontados. Las situaciones que nos toca vivir nos hacen confrontar. Y allí está donde está la profundidad de lo que vivimos. Yo fui a la iglesia el domingo. Yo también estoy yendo a los grupos de café. Pero ¿cuál es la profundidad de la palabra
en tu vida? ¿Cuál es la profundidad de la palabra? Los días viernes tenemos estudio de la palabra. El estudio de la palabra nos explota el espíritu y la mente y el corazón para poderle creer a un Dios que es de verdad. Tenemos que venir. No tengo fuerza, no tengo ganas, no tengo tiempo. Otra reunión más. Convicciones profundas, fundamentos, bases. ¿Por qué? Porque lo que le pasó a Aarón, un hombre puesto en un día, en el día malo de Aarón, donde vinieron una turba y para que esté contento hizo lo que quería. Puede pasarnos, Señor nos guarde, nos libre y nos proteja. Pero ¿dónde están mis convicciones? ¿Dónde está la profundidad de lo que creo en el Señor? No hace falta que yo te diga que las noticias del mundo son alarmantes. Con que prendas un poquito la televisión. El mundo está en llamas. ¿Dónde están nuestras convicciones? ¿Dónde está nuestro lugar en esa iglesia pura, santa que el Señor viene a buscar? ¿Sabe? Claro que deseo de corazón que cada uno vengamos y a lo mejor podría venir emocionalmente a decirte, Dios te ama, Dios te cuida, no necesitas hacer nada, pero quiero que prepares tu maleta espiritual para poder entrar a las bodas del Cordero. Hoy tuvimos las bodas, la cena, estaremos en las bodas del Cordero y yo quiero que prepares tu maleta espiritual para que estés preparado para el día del encuentro con el Señor. Allí no va a haber la culpa de mi hermano, de mi tía, de mi esposa, de mi madre, de nadie. Ahí estarás frente al Señor. Nos ponemos de pie. Dios es bueno. Y sabes que los mensajes de parte de Dios son para advertirnos, no son para condenarnos. Porque Él no vino para condenar el mundo. Él vino para que el mundo sea salvo por Él. Y Él no hizo una obra tan tremenda en la cruz del Calvario para que nosotros la perdamos por cosas que no van. El Señor quiere que tengas fundamentos profundos. Amén. Y que te veas en situaciones que te ha tocado vivir, donde eres confrontado. No digo que te agarres a trompadas con nadie, a golpes. No, eso no es defender mi fe. Sino es cómo reacciono cuando son tocados los valores, las verdades. Cuando soy tentado, ¿cómo reacciono cuando soy tentado? ¿Cuál es la profundidad de mi vida en el Señor? ¿Cómo es mi reacción cuando tengo que pasar una injusticia? Creo que todos pasamos tantas situaciones de injusticia. ¿Cómo reacciono ante la adversidad? ¿Cómo reacciono ante ver que todo lo que he hecho por alguien pasó de mí? Situaciones que nos hacen reaccionar a veces mal. Y si no eres honesto, todos nos pasa. A todos nos pasa que tenemos que decir, hey, basta, detente y replantéate. Replantéate lo que estás pensando, replantéate lo que estás diciendo. A todos nos pasa que cuando nos sentimos en medio de situaciones de sufrimiento, ¿cómo reacciono? ¿Cómo reaccionas cuando eres tentado, amenazado,